tienen alguna opinión diferente. ¿Alguien más que tenga alguna opinión diferente? Entonces, la primera imagen, ¿sí?, que les mostré, sí es una pericondritis. ¿Okay? Entonces, ¿qué habíamos dicho de la pericondritis? La pericondritis es una de las patologías que pueden ocurrir a nivel del pabellón auricular. ¿Qué características tenía? No sé si recuerdan. Exactamente. Entonces, suele respetar lo que es el lóbulo, ¿sí?, del pabellón auricular. Si ustedes ven, no está todo rojo, todo dermatizado, a excepción del lóbulo. No sé si logran ver ahí. Está todo eritematoso, menos la parte inferior. ¿Cuál es el agente causal? ¿Quién sabe cuál es el agente causal de la pericondritis? El agente causal, ¿sí?, suele ser la Pseudomonas aeruginosa, ¿sí?, que es un patógeno que suele estar a nivel de lo que es oído externo, ¿sí?, tanto en pabellón como conducto auditivo. ¿Sí? Entonces, esta bacteria aprovecha una puerta de entrada con una pequeña herida. Les había dicho, por ejemplo, que las perforaciones, ¿no?, para colocarse algún adorno a nivel del pabellón, sobre todo en partes donde hay cartílago, puede ser una puerta de entrada para que la bacteria, en este caso la Pseudomonas, pueda infectar el pabellón auricular y producir una pericondritis. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven en las imágenes, va a afectar la parte superior y media del pabellón, donde hay pericondrio. ¿Sí? El pericondrio es lo que va a nutrir al cartílago del pabellón auricular. Se van a perder los relieves anatómicos, ¿sí? Ahí ustedes lo pueden ver. No se ve el cursor, ¿no? No se ve. Se van a perder los relieves anatómicos normales que tiene que haber en el pabellón, ¿sí?, por el edema que va a presentar la zona. Va a tener eritema, va a haber dolor, va a haber aumento de temperatura local, y en ocasiones, si ven ustedes en la imagen de la izquierda, ¿sí?, la imagen de la izquierda, se pueden formar abscesos, ¿sí?, junto con esta pericondritis. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Obviamente, pero con la clínica, ¿sí?, ¿no? Como les digo, si ven eritema, edema, aumento de temperatura local, más dolor en un pabellón auricular, y que todo esto respete el lóbulo del pabellón, entonces ustedes ya tienen gran parte del diagnóstico, una pericondritis. Si volvemos a la etiología, no siempre la causa es de tipo infeccioso. En más de un 90% sí lo es, pero hay unas excepciones. Hay pacientes que tienen pericondritis de tipo autoinmune, ¿sí?, donde hay anticuerpos que va a producir el paciente, que van a ir a atacar el pericondrio del pabellón auricular, producen una clínica similar, pero la causa no es infecciosa, sino es autoinmune. Entonces, algo también que nos puede ayudar en el diagnóstico, si tenemos sobre todo abscesos como en la primera imagen, se puede hacer una punción, una recolección del líquido purulento, de la secreción purulenta, para mandarla a cultivar. Y seguramente lo que va a crecer en caso de una pericondritis es Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál va a ser el diagnóstico, el tratamiento, perdón? El tratamiento, como es una patología infecciosa, tiene que ser
levos, cosas así. Se tiene que dar obviamente también un tratamiento sintomático. Si el paciente está con dolor, se le dará analgésico. Si está con edema, se dará antiinflamatorios, etc. Es muy importante establecer un tratamiento precoz, lo antes posible. ¿Por qué? Porque estas pericondritis pueden producir necrosis, ¿sí?, de los tejidos del pabellón auricular, ¿no? Y cuando ya se establece la necrosis, el paciente va a necesitar también un tratamiento quirúrgico, ¿no? Se tiene que hacer una debilitación del tejido necrótico, ¿sí? Puede producir deformidad y en ocasiones también requieren una cirugía plástica. ¿Sí? Entonces esa es la pericondritis infecciosa. En caso de una pericondritis de tipo autoinmune, el tratamiento no va a ser con antibióticos, sino van a ser con fármacos que disminuyan la actividad inmunológica del paciente. Entre los más comunes tenemos a los corticoides. Entonces eso en cuanto a la pericondritis. ¿Dudas, preguntas? Okay. Puede ser causado por traumas, ¿no? Sobre todo traumatismos que produzcan heridas abiertas. Erisipela. ¿Qué les llama la atención de la erisipela? Comparándola con la pericondritis. Ese sí afecta al lóbulo. Entonces la erisipela también es una patología del pabellón auricular de tipo infeccioso, pero a diferencia de la pericondritis, que va a ser causada por pseudomonas, la erisipela está causada en su mayor parte por estreptococo hemolítico del grupo A, ¿sí?, que es el estreptococo Diógenes, ¿no? Y en algunos casos también puede estar causado por estafilococo aureus. Entonces estas son dos bacterias que están también normalmente en la piel y que también aprovechan para infectar la zona del pabellón cuando ven alguna lesión, alguna herida, alguna excoriación que utilizan como puerta de entrada. Entonces la erisipela va a ser una infección de las capas más superficiales de la piel, ¿no?, a diferencia de la celulitis, que va a afectar capas profundas. Entonces, como ustedes ven, como esto no va a afectar cartílago, que solo va a afectar piel, afecta toda la piel del pabellón, incluso se puede extender hasta la piel de la región facial, ¿no?, como ven en la imagen de la derecha. Entonces, van a ver estas lesiones eritematosas, ¿sí?, en bloque, que van a afectar capas superficiales, bordes bien delimitados, y el paciente como manifestaciones clínicas, aparte del dolor, también va a tener fiebre, puede tener adenopatías a nivel cervical, retroauricular, puede tener compromiso del estado general. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? También con las manifestaciones clínicas, ¿no? Vamos a ver un pabellón completamente enrojecido, eritematoso, con esa lesión en el bloque que afecta todo el pabellón auricular. Vamos a palpar las adenopatías, que es importante, y nos podemos también ayudar con estudios de laboratorio. Entonces, seguramente el paciente que tenga una leucocitosis, un aumento de la velocidad de microsedimentación, una leucocitosis con predominio de neutrófilos. Entonces el diagnóstico tampoco es complicado.
¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Cómo vamos a tratar esta erisipela? Al ser también una patología infecciosa, el tratamiento de igual manera es con antibiótico terapia. ¿Sí? ¿Qué vamos a utilizar? Se suele utilizar beta-lactamo. Penicilinas, amoxicilinas, ampicilinas, ¿sí? En algunos casos de resistencia, cefalosporinas, ¿sí? Y obviamente siempre no olvidarse del tratamiento sintomático, ¿no? Si el paciente tiene dolor, anestesia, si tiene fiebre, diuréticos, si tiene edema, inflamatorios, etc. ¿Sí? Eso es importante también medicar al paciente para tratar sus síntomas, porque hasta que el antibiótico haga efecto puede pasar algunas horas, ¿no? Y el paciente no la va a pasar bien y se va a desequilibrar. Entonces siempre hay que acompañar tratamiento antibiótico con tratamiento sintomático. Bueno, esto ya es una patología que es de tipo congénito, o sea que el paciente ya lo tiene al nacer, ¿sí? Es la fístula auris, o también llamada fístula preauricular o coloboma. Seguramente, no sé, tal vez alguno lo tiene o conoce a algún familiar, tiene algún conocido que tiene un pequeño puntito por delante, ¿sí? De la raíz del helix. No sé si alguna vez habrán visto eso. Entonces, ¿a qué se debe eso? Eso se debe a que durante la formación en el embarazo hay una alteración en el desarrollo de del primer y segundo arco branquial. ¿Sí? Entonces queda ese pequeño defecto que en la mayoría de los casos suele ser asintomático, o sea, no produce ninguna molestia. ¿Cuándo es que se vuelve un problema para la persona? Esta fístula, ¿sí? Termina en un fondo de saco, ¿sí? En una bolsa. En ocasiones suele producir algún tipo de secreción blanco-amarillenta, ¿sí? De consistencia sebácea, que no suele molestar al paciente. Entonces el problema surge cuando este orificio, ¿sí? De excreción de esa secreción se bloquea, se obstruye por alguna razón. Entonces el contenido que no puede eliminarse hacia el exterior se infecta, ¿sí? Y el quiste, la bolsa quística, se vuelve o se transforma en un absceso. Y ahí es donde empieza la molestia. Todo lo que conlleva la formación de un absceso, dolor, aumento de la temperatura local, inflamación, etc. Entonces ahí es cuando empiezan los problemas y cuando debemos tratar. Entonces el diagnóstico es muy sencillo. Como ustedes van a ver, un paciente con el orificio de la fístula preauricular, y es fácil de observar, y en esa zona cercana al orificio de la fístula va a haber una zona edematizada con la formación del absceso. Ustedes lo pueden palpar y van a sentir como fluctúa, ¿no? Aparte de que va a producirle dolor al paciente. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento, como es una complicación de tipo infecciosa, ¿sí? Obviamente una vez más son antibióticos. ¿Qué antibióticos podemos utilizar? También esto puede ser producido por estafilo o por estreptococo. También de primera elección van a ser los beta-lactanos. En caso de que se formó absceso, tenemos que drenar el contenido purulento, ¿sí? No lo podemos dejar así. Entonces podemos hacer primero una punción previa y luego una pequeña incisión para tratar de
eliminar la mayor cantidad de contenido purulento que existe en el absceso formado. Y al mismo tiempo, una vez que hacemos toda la limpieza de la zona, dejamos un pequeño drenaje. ¿Sí? También no se olviden el tratamiento sintomático, ¿no? Analgesia, antiinflamatorios, etc. En casos de recidivas constantes, ¿sí? Hay pacientes que pueden tener este problema de formación del absceso durante 3 o 4 veces al año. Ahí uno ya puede pensar o puede sugerirle al paciente el tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? En sacar, ¿sí? Mediante incisiones, sacar en bloque todo el contenido quístico, ¿sí? Para eliminar el problema de raíz. ¿Sí? Eso se hace obviamente en quirófano, puede ser con anestesia local, puede ser con anestesia general, ¿sí? Pero la idea es sacar todas las partes del quiste sin dejar ninguna de las paredes. ¿Por qué? Porque si se deja una de las paredes, a partir de esa pared que queda en el paciente puede recidivar. ¿Sí? Hay ese peligro de que pueda recidivar. Entonces es importante sacar todo el contenido del cuerpo. El fotohematoma. Esta también es otra patología que es bastante frecuente en personas, sobre todo que practican algún deporte de contacto. No sé si lo habrán visto alguna vez en la televisión, unos luchadores que reciben un golpe o reciben alguna presión sobre el pabellón auricular, ¿no? Y tienen esas orejas con un aumento de volumen, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque se produce la colección de contenido hemático a nivel subperitóneo, ¿sí? Entonces, esa es la principal causa de la formación de los fotohematomas. Otra causa, ¿sí? Que es menos frecuente, pero también hay que tenerlo en cuenta, son las discrasias sanguíneas y los problemas de coagulación. También pueden producir con un pequeño golpe, no tiene que ser de gran intensidad, puede producir la acumulación de contenido hemático a nivel del cabello, ¿sí? Y esto se suele producir en la mayoría de los casos en la mitad superior del cabello. ¿Cuál es cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente con la clínica, ¿sí? Es muy fácil. Inspección, la palpación, nosotros podemos confirmar el diagnóstico, podemos hacer una pequeña punción, ¿sí? Para ver que lo que venga sea contenido hemático y no sea secreción purulenta, porque ahí ya sería un absceso, ¿sí? Y una vez que ya tenemos el diagnóstico, hay que hacer el tratamiento lo antes posible. ¿Por qué? Porque al separarse el mucopericondrio o este hematoma, al separarse el mucopericondrio del cartílago, esa región del cartílago queda sin aporte sanguíneo. Ustedes recuerden que el cartílago es avascular, ¿no? Y se nutre del mucopericondrio. Entonces, si pasa mucho tiempo, se puede necrosar esa zona y generar también tejido fibroso. Seguramente vieron esas famosas orejas de coliflor también de los luchadores. Eso es porque no se produjo drenaje a tiempo o un drenaje completo del fotohematoma, ¿sí? Entonces el tratamiento es la punción, aspiración, más la incisión y drenaje de todo el contenido hemático, y aparte se deja un vendaje compresivo, ¿sí? Sobre el pabellón auricular para evitar que se vuelva a acumular, se vuelva a formar el fotohematoma. Si ustedes sospechan que el paciente tiene, aparte de la colección hemática,
también contenido purulento, entonces también tienen que dejar tratamiento antibiótico. ¿Sí? Eso también es muy importante. No igual, beta-lactante. La enfermedad de Ramsay-Hunt. Esta es una patología que no es muy frecuente, ¿sí? pero es muy interesante cuando el paciente lo presenta. Y cuando existe, ¿cuál es el origen, cuál es la causa de esta enfermedad? Esto se produce por una infección, ¿sí?, de las ramas sensitivas del nervio facial. Ustedes recuerden cuando hablábamos de anatomía del nervio facial, cuando sale el nervio facial de la caja timpánica, ya también unas ramas sensitivas a lo que es el conducto auditivo externo, ¿sí? Más específicamente hacia lo que es la pared posterior del conducto y la concha auricular en el pabellón auricular, ¿sí? Entonces esa zona que es inervada por esa rama sensitiva del nervio facial recibe el nombre de zona de Ramsay-Hunt, ¿sí? ¿Por qué se va a producir esto? Por la infección de un virus. ¿Cuál va a ser ese virus? Es el virus de la varicela zoster, ¿sí? Entonces, ¿qué clínica va a tener el paciente? Normalmente cuando hay infección por el virus de la varicela zoster a nivel óptico, lo que va a presentar el paciente va a ser lesiones vesiculares, ¿sí?, a nivel de todo el recorrido, de todo el trayecto de ese nervio sensitivo del paciente. Entonces uno, al hacer la otoscopía, va a ver esas lesiones vesiculares y costrosas a la entrada, ¿sí?, a nivel de la concha auricular, y cuando introduce el espéculo al conducto auditivo lo va a ver principalmente sobre la pared posterior del conducto auditivo externo. ¿Cuándo se le dice enfermedad de Ramsay-Hunt o síndrome de Ramsay-Hunt? Cuando, aparte de estas lesiones costrosas vesiculares, el paciente también va a presentar parálisis facial, como ven en la imagen de la izquierda. ¿De qué lado la parálisis facial? Derecho. ¿Derecho seguro? Izquierda. ¿Quién dice derecho? ¿Quién dice izquierda? Levante la mano, ¿quién dice izquierda? Izquierda. Levante la mano, derecho. ¿Y los demás? Yo soy de izquierda y derecha. Es izquierda, ¿sí? Porque el ojo no lo puede cerrar. Entonces, aparte de las lesiones costrosas y vesiculares, va a haber parálisis facial y también puede presentar hipoacusia o vértigo, ¿sí? O sea que también puede estar afectado el octavo craneal, que es el vestíbulo coclear, ¿sí? Entonces, a ese conjunto de manifestaciones se le llama enfermedad de Ramsay-Hunt, ¿sí? Entonces el diagnóstico es fácil, tenemos esa clínica, no es necesario nada más. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento, como es una infección viral por el virus de la varicela zoster, hay que utilizar antivirales como el aciclovir. Entonces se puede dar aciclovir, sobre todo cuando se lo diagnostica de forma precoz, porque se ha visto que suele tener efecto cuando se administra antes de las 48 horas, ¿sí?, una vez de que comenzó la enfermedad. Y aparte, bueno, se da un tratamiento también sintomático para el dolor, se puede dar tratamiento con complejo B, se puede dar también tratamiento con corticoide y
fisioterapia, rehabilitación para la musculatura facial. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas sobre esto? ¿Es unilateral o Unilateral. bilateral? Unilateral. Bien. Ahora vamos a hablar de las patologías ya de conducto auditivo externo. ¿Sí? Las que mencionamos anteriormente eran pabellón, ¿no? Alguna era pabellón y conducto, y ahora vamos a hablar de las del conducto auditivo externo. La más común, la más frecuente, ¿sí? Es el tapón de cerumen o cerumen impactado. ¿No? Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Por qué se producen los tapones de cera? La causa más frecuente es la utilización de cotonete, de hisopo, que en lugar de sacar la cera, la empuja hacia el fondo del conducto. El uso de audífonos intraauriculares también puede predisponer a la formación de tapones de cera. O también hay personas, ¿no?, que tienen conductos auditivos estrechos y producen bastante cantidad de cerumen, que también pueden tener esa predisposición a la formación de tapones de cera. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Es muy sencillo. El diagnóstico se hace con la otoscopía. ¿Sí? Nosotros, al hacer la otoscopía, vamos a ver todo el tapón de cera que incluye toda la totalidad del diámetro del conducto auditivo externo. ¿Sí? Entonces, para que esto produzca síntomas, el principal síntoma va a ser la hipoacusia, tiene que haber una obstrucción total del diámetro. ¿Sí? Si hay todavía un pedazo del conducto donde la onda acústica puede atravesar y hacer vibrar la membrana timpánica, el paciente no va a presentar disminución. ¿Sí? Entonces, para que el paciente esté sintomático y que se considere un verdadero tapón de cera, tiene que obstruir la totalidad del diámetro del conducto auditivo externo. Los tapones de cera no causan dolor, no causan nostalgia. ¿Sí? Ustedes tienen un paciente que viene a consulta y dice: doctor, me está doliendo el oído porque tengo un tapón de cera porque aparte no escucha. Ese paciente 100%, tengan esa certeza del 100% que se manipuló el conducto con algo, o con cotonete, o con algún palito, o con la uña, algo metió dentro del conducto que lesionó el conducto, se hizo una pequeña laceración, lo edematizó, y ese edema que empuja al tapón de cera es lo que produce el dolor. Entonces, en esas ocasiones, sí, el paciente va a tener otario, cuando ya se manipuló el conducto auditivo. Si no se lo manipuló, lo único que va a tener es hipoacusia. ¿Sí? Es una hipoacusia de tipo común. Bien, ¿cuál va a ser el tratamiento de los tapones de cera? El tratamiento se va a hacer, o va a consistir en la limpieza, en la extracción del tapón. Para esto hay varios métodos, ¿no? Hay algunos productos en forma de gotas que producen el ablandamiento o la destrucción del tapón. Y son productos generalmente en base a vaselina o glicerina, ¿sí? Combinado con algún agente destructor de la cera como el sulfato de sodio. Es difícil encontrar en nuestro medio esa medicación porque no suelen importarla mucho, no lo fabrican acá. Hay algunos lugares que de forma artesanal lo hacen. Pero cuando son tapones de mucha data, tienen meses de
cera se suele secar, se suele endurecer, entonces sí o sí necesitas reblandecer, ¿no? Para que su limpieza sea mucho más fácil. Entonces, ¿cómo lo limpias? ¿Cómo lo extraes? Puede ser a través de un lavado de oído, ¿sí? El lavado de oído se hace con agua o solución fisiológica, una jeringa, ¿no? Y con el chorro, lo que se busca es con ese chorro de la jeringa, hace un efecto de remolino y arrastra todo el contenido de las partes del tapón. En ocasiones no se puede hacer esto con el tapón y se necesitan ya extracciones instrumentales, ¿no? Con sacaceras o con pinzas, ¿no? Para ir rompiendo el tapón de cera y extraer. O también se puede utilizar la aspiración, ¿no? Sobre todo cuando el cerumen es de consistencia blanda. Con el tapón de cerumen, ¿sí? En ocasiones uno puede utilizar, como les decía, el lavado de oído, ¿sí? Puede utilizar maniobras instrumentales o lo puede aspirar, ¿sí? Dependiendo mucho de la consistencia del cerumen en ese instante. ¿Sí? Hay que hacerlo siempre con cuidado, ¿sí? Porque las estructuras del oído son muy delicadas, son muy frágiles, ¿sí? El oído es un área muy sensible, entonces puede causar bastante dolor, ¿no? Sobre todo es una pelea de pacientes pediátricos, ¿no? Porque se mueven, lloran, gritan, ¿no? Y a veces ese movimiento que hacen de la cabeza puede hacer que nosotros lastimemos el pulmón, ¿sí? Cuando no debemos hacer un lavado de oído, está contraindicado, ¿sí? En pacientes que tengan nostalgia o en pacientes diabéticos. Obviamente todo siempre es relativo, ¿no? A veces uno tiene que adaptar el material, los insumos que tiene a la situación, y si uno tiene siempre cuidado, tiene las precauciones, puede usar alguna vez lavado de este tipo de pacientes. Pero por regla general no se suele usar en este tipo de situación. ¿Por qué? Porque se puede complicar con algún cuadro infeccioso, ¿sí? Especialmente alguna otitis externa, ¿sí? Tampoco se realiza en pacientes que tengan perforación timpánica. Bien. Por la infección, sí, porque tienen alteración del pH, y en el diabético, que vamos a ver más adelante, la infección se puede complicar con algo que se llama otitis externa maligna, que es algo que hay que tomar en cuenta. Eso les había mostrado así acá, ¿no? Alguien me dijo, creo, tapón de cera, me dijo. Esto en realidad es un tapón epidérmico, ¿sí? También se lo llama keratosis obturans. Es muy similar al tapón de cera, solamente que está formado por la descamación de las células de la piel, ¿sí? Entonces, al ser similar al tapón de cera, va a producir la misma sintomatología. ¿A qué me refiero con esto? Va a producir hipoacusia, ¿sí? Entonces, el tapón epidérmico va a tener el mismo tratamiento que el tapón de cera, solamente que se van a usar otro tipo de sustancias para ablandarlo, para deshacerlo. Se suele usar lo que se conoce como queratolíticos, ¿no? Está, por ejemplo, los preparados de glicerina con ácido acetil salicílico. ¿Sí? Entonces eso produce el ablandamiento del tapón epidérmico y el retiro se hace de la misma manera que el tapón de cera, ¿sí? Puede ser lavado o puede ser mediante instrumental, ¿sí?
de cera también hay células epiteliales, solamente que de menor cantidad. Podríamos decir que el tapón de cera es cerumen en su mayor parte con algunas células epiteliales y el tapón epidérmico es células epiteliales en su mayor parte con un poco de cerumen. ¿Sí? Entonces es muy importante que lo sepan diferenciar. Otra patología que es bastante frecuente a nivel del conducto auditivo externo es el cuerpo extraño o los cuerpos extraños. Suele ser bastante más frecuente en pacientes pediátricos. ¿Sí? Los cuerpos extraños pueden ser orgánicos e inorgánicos. ¿Sí? Los orgánicos se refieren, por ejemplo, a los insectos, ¿sí? Bichos, semillas, ese tipo de cosas, y los inorgánicos suelen ser papel, plastilina, una parte de algún juguete, etc. ¿Sí? Lo que se le ocurra es introducir al niño. ¿Sí? Entonces el cuerpo extraño, como les decía, sobre todo las cosas inorgánicas suele ser bastante frecuente en los pacientes pediátricos, ¿no? Alrededor de los 3-4 años. Que también se suele ver en adultos que utilizan cotonete, ¿no? Es muy frecuente que el doctor me estaba limpiando, saqué y no estaba el algodón, quedó el algodón dentro del cotonete. Entonces, ¿qué es lo que va a producir el cuerpo extraño? Va a depender si es un cuerpo extraño de tipo inorgánico, ¿sí? Por ejemplo algodón, papel, plastilina, va a producir hipoacusia, ¿no? Que va a obstruir el diámetro del conducto auditivo externo. Si es un cuerpo de tipo orgánico como un insecto, ¿sí? Ahí ya produce molestias un poco más severas, ¿no? Como esa sensación de movimiento, dolor, a veces intenta sacar algo y el insecto, el bicho se mete hacia la membrana timpánica y empieza a rascar, ¿no? Y es una sensación de nostalgia, prurito, malestar, ¿no? Es bastante incómodo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es muy fácil. Con una otoscopía, ¿sí? Vamos a poder visualizar, ¿no? El cuerpo extraño que está dentro del conducto auditivo externo. En caso de que sea un cuerpo extraño orgánico, para ser más precisos, un insecto, lo primero que hay que tratar es de inmovilizar al insecto. ¿Sí? Entonces eso se puede lograr con algunos líquidos como vaselina, lidocaína, ¿sí? Que inmovilicen al insecto, ¿sí? Y una vez que esté inmóvil vamos a poder retirarlo de forma más fácil, ¿no? Si el insecto está todavía moviéndose, cuando nosotros queramos hacer la extracción se nos va a dificultar porque el insecto va a querer huir, ¿sí? Y la única zona donde puede huir es hacia el tímpano, le va a producir dolor, molestia al paciente, el paciente se va a mover y no vamos a poder trabajar de forma adecuada. Entonces, siempre que se trate de estos insectos, hay que tratar primero de inmovilizarlos. Y en caso del otro tipo de cuerpos extraños, ¿no? De los inorgánicos, que no se mueven, podemos utilizar lavados, ¿sí? Podemos utilizar maniobras instrumentales o aspiración, lo que tengamos a disposición. Pero siempre hay que hacerlo con mucho cuidado, porque recuerden que el conducto es muy sensible, ¿sí? Lo que tiene el conducto auditivo es que uno apenas lo lacera, lo punza, le hace algún tipo de herida y el sangrado comienza de forma inmediata. Y como es tan estrecho, es tan pequeño,
como estos pacientes pediátricos especialmente, se complicó porque el paciente, a veces los niños aman mucho show, no se mueven demasiado, gritan por el susto. Entonces hay que hacer el procedimiento en quirófano. Hay que sedarlo al paciente y una vez sedado se retira. Entonces algo tan simple se puede complicar. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, eso en cuanto a los corpos extraños. El tema del conducto es básicamente una dermatitis que puede ser de dos tipos. Puede ser una dermatitis seborreica, ¿sí? Personas que tienen también ese problema a nivel del cuero cabelludo, se extiende hacia la piel del pabellón del conducto auditivo externo, o puede ser una dermatitis de tipo alérgico, ¿sí? Pacientes que tienen una reacción de hipersensibilidad a ciertos componentes, por ejemplo, de perfumes, algún tipo de maquillaje, ambientadores, etc. ¿Sí? Entonces, eso va a producir una inflamación de la piel, del pabellón, del conducto, y una descamación excesiva de esas zonas. ¿Qué síntoma le va a producir al paciente? Principalmente prurito, ¿sí? Picazón. Entonces, muchas veces el paciente no tolera esa picazón, ese prurito, e intenta meter algún objeto dentro del conducto especialmente para rascar esa zona. Y al hacer eso puede inflamar más la piel, o se puede producir laceraciones de la piel del conducto y complicarse con una otitis externa. Entonces, en ese caso, ya va a necesitar antibiótico-terapia. Cuando es solamente la dermatitis con sustancias lubricantes como la vaselina o la glicerina es suficiente, o en casos ya muy intensos tenemos que usar algún corticoide tópico, ¿sí? Para desinflamar. La otitis externa difusa. La otitis externa difusa. Esto es muy común en pacientes que suelen hacer o practicar deportes en el agua. ¿Sí? Pacientes que hacen natación o que van de vacaciones, se meten a un río, a un lago. Entonces, ¿por qué se puede producir esto? ¿Por qué se suele producir? Como les decía, dentro de nuestro conducto auditivo externo, nosotros tenemos una flora bacteriana, principalmente estafilococo o pseudomonas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros a estas bacterias le damos un ambiente húmedo, adecuado, esto hace que las bacterias puedan proliferar, ¿sí? Puedan desarrollarse y crecer. ¿Sí? Entonces, la causa de estas otitis externas difusas suele ser la humedad dentro del conducto auditivo externo o la presencia de alguna herida o laceración, ¿no? Por ejemplo, como les comentaba, si realizamos alguna maniobra instrumental y por mala suerte le causamos una herida en la piel del conducto, se puede complicar con una otitis externa difusa. ¿Por qué se llama difusa? Porque va a afectar todas las paredes del conducto auditivo externo. ¿Sí? Entonces, repito, ¿cuáles son los agentes bacterianos causantes de estas otitis externas? Staphylococcus aureus y Pseudomonas. Bien, entonces, ¿cuál va a ser cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico va a ser clínico, ¿sí? Lo vamos a realizar a través de la microscopía o
cuando nosotros querramos introducir el espectro del conducto auditivo, no vamos a poder realizarlo porque el conducto va a estar estenosado, va a tener un diámetro reducido. Si nosotros queremos forzar la introducción, el paciente va a gritar dolor. Un signo típico también en la otitis externa es el signo del trago. ¿En qué consiste? Nosotros hacemos presión sobre el trago del oído afectado y el paciente va a presentar dolor. Entonces, también en ocasiones vamos a poder observar con la proctopía presencia de secreción purulenta dentro del conducto auditivo. Y como manifestación clínica principal va a estar el dolor, o sea, la otalgia, muy intensa. No sé si alguno de ustedes tuvo cuadros de otitis externa. ¿Alguno? ¿Nunca? Después de entrar a la oficina, ¿no? Es un dolor bastante fuerte. Yo he tenido pacientes, hombres adultos, que lloraban por el dolor de la otalgia. Entonces es un cuadro bastante fuerte. Entonces el principal síntoma va a ser la otalgia, y si la estenosis es muy grave, ¿sí? Si está muy cerrado el conducto, puede haber también hipoacusia. ¿Sí? Bien, entonces el diagnóstico, como les digo, es bastante sencillo. ¿Cómo se hace el tratamiento? El tratamiento se hace, como es un proceso infeccioso, se lo hace con antibióticos. Los antibióticos, la mayoría de los casos es suficiente con medicación tópica, ¿sí? Hay gotas que vienen con quinolonas o más corticoide, y eso ayuda a combatir la infección y a desinflamar la piel del conducto. Entonces se puede usar. Cuando no basta el tratamiento tópico, ahí pasamos al tratamiento sistémico, generalmente vía oral. También podemos utilizar quinolonas, podemos utilizar sulfa, podemos utilizar algunas cefalosporina de primera generación, etc. ¿Sí? Bien, y también muy importante, siempre indicarle al paciente que evite durante todos esos días de tratamiento el ingreso de agua dentro del conducto. ¿Sí? Eso es muy importante, son muy importantes las medidas de higiene. ¿Sí? Este es otro tipo de otitis externa, es la otitis externa circunscrita o también llamada localizada. ¿Por qué se va a caracterizar? Porque se va a producir en una sola pared del conducto auditivo externo. Principalmente esto únicamente se produce a nivel del tercio externo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Más que todo es por la presencia de los folículos pilosos, ¿sí? Es por la infección de un folículo piloso. Entonces, como habíamos explicado en la clase de anatomía, estas estructuras solamente van a estar en el tercio externo del conducto auditivo, ¿sí? Que es el tercio cartilaginoso. Entonces ustedes van a ver, ¿no?, que principalmente es una de las paredes, una de las caras del conducto que va a estar afectada. También es muy fácil hacer el diagnóstico, ¿sí? Con la otoscopía se realiza de forma sencilla. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Va a ser también con antibiótico-terapia. En caso de que esta otitis externa ya esté en etapa de absceso, porque básicamente son foliculitis lo que se produce. La foliculitis puede pasar a una foliculosis, ¿sí?, ya con contenido purulento. Entonces en ese caso habrá que hacer el drenaje del contenido
Y obviamente indicarle al paciente los cuidados de higiene, porque no ingrese agua dentro del cuerpo. Bien, esto es lo que les comentaba, ¿sí? La otitis externa maligna. Esta otitis externa maligna, ¿sí?, tiene como agente etiológico a la pseudomonas, pero se da en pacientes que tienen compromiso del sistema inmune. Ahí es donde entran diabéticos, ahí es donde entran pacientes de la tercera edad, pacientes con VIH, pacientes que están recibiendo quimioterapia por algún tipo de CA. No son pacientes con defensas bajas, ¿sí? Entonces, el conducto auditivo de estos pacientes va a tener un medio interno alterado, ¿sí? Las células de defensa no van a estar aptas para defender al conducto del desarrollo y proliferación de la pseudomonas. Entonces ahí es donde empieza la infección, ¿sí? ¿Por qué se llama otitis externa maligna? Porque a diferencia de los otros tipos de otitis, esta otitis externa maligna puede ir hacia capas profundas del conducto auditivo, ¿sí? Va a afectar el tejido óseo, ¿sí? Produce una osteomielitis del tejido óseo hasta llegar a la base del cráneo, y el paciente puede morir por complicaciones intracraneales, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta otitis externa maligna? Primero, antecedentes del paciente, ¿sí? Va a ser un paciente inmunocomprometido, va a ser un paciente que no responde a los tratamientos convencionales de una otitis externa difusa, ¿sí? Va a ser un paciente que va a presentar una otalgia bastante grave, bastante severa, y a la otoscopía vamos a ver nosotros lesiones de tipo granulomatoso, ¿sí?, que van a pavimentar diferentes partes del conducto auditivo externo. Nos podemos apoyar con estudios de laboratorio, ¿no? Va a haber leucocitosis, va a haber aumento de la velocidad de microsedimentación, y para ver las zonas de inflamación y ver sobre todo las zonas de osteomielitis, podemos utilizar para el diagnóstico lo que es el centellograma, ¿sí?, con galio 67. ¿Cuál va a ser el tratamiento que se les va a dar a estos pacientes? Muchas veces se los tiene que internar, ¿sí?, porque son pacientes ya inmunocomprometidos y pueden tener compromiso del estado general. Entonces hay que internarlos, darles las medidas y tratamiento de sostén y tratamiento antibiótico endovenoso, ¿no? Ahí podemos utilizar combinaciones de beta-lactámicos, cefalosporinas de tercera generación y quinolonas, ¿sí?, para tratar la infección por pseudomonas. Este tratamiento tiene que durar bastantes semanas, ¿sí? Generalmente se suele dar de 2 a 3 semanas de tratamiento endovenoso y se continúa después otras 2 o 3 semanas con tratamiento vía oral de antibiótico-terapia. Y aparte limpieza de las lesiones granulomatosas del conducto auditivo externo. El seguimiento lo vamos a hacer también con estudios de imagen, ¿sí? Utilizamos también el centellograma, pero para hacer el seguimiento utilizamos el centellograma con tecnesio 99, ¿sí?, que es otro tipo de marcador radioactivo. Y los datos de laboratorio también nos ayudan a ver si el paciente se curó de la infección, sobre todo cuando la leucocitosis desapareció y la velocidad de microsedimentación bajó a niveles normales, ¿sí? Entonces, esa es la otitis
Esa imagen también les había mostrado, ¿no? Al principio, creo que dijo micosis. Sí, esa es una otomicosis, ¿sí? Es una infección, es un tipo de otitis externa, pero en lugar de ser por pseudomonas o estafilococo, es por un agente micótico. ¿Cuáles son los más comunes? Suelen ser Candida albicans, suele ser Aspergillus, Aspergillus niger, Fumigatus, Flemus, ¿sí? Entonces, también, al igual que la otitis externa maligna, se suele dar en personas con alguna comorbilidad, pacientes diabéticos, pacientes recibiendo quimioterapia, pacientes con VIH, pacientes que estuvieron tomando antibiótico terapia durante mucho tiempo, o pacientes con frecuentes ingresos de agua contaminada que merecieron el conjunto de externo. Entonces, generalmente siempre suele tener ese tipo de antecedentes. ¿Cuál va a ser la clínica que va a presentar el paciente? ¿No? En un comienzo, el síntoma más evidente, el que más acude el paciente, es prurito, ¿sí? Va a sentir mucha picazón. Cuando ya hay secreción, ¿sí? Porque estos agentes micóticos suelen producir una secreción algodonosa, van a tener aparte hipoacusia, ¿sí? Y cuando ya están mucho tiempo con la enfermedad, también van a tener episodios de otalgia intermitente, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer a través de la endoscopía. No es típico la endoscopía y la otomicosis. Vamos a ver esa masa algodonosa, ¿sí? Con las hifas, ¿sí? En forma de puntos negros sobre la secreción, ¿sí? Entonces es sencillo hacer el diagnóstico. Si tenemos dudas, ¿no? A veces podemos tener dudas, pues se puede mandar a motivar, pero en general es fácil el diagnóstico. Lo que no es tan fácil es el tratamiento, ¿sí? Sobre todo cuando uno no da un buen diagnóstico y piensa que es algo bacteriano, ¿no? Lo trata con antibióticos, gotas con antibióticos, y en lugar de mejorar, empeoran el cuadro, ¿no? Entonces, lo primordial es hacer un diagnóstico exacto, y una vez que tengamos el diagnóstico, el tratamiento va a consistir en limpiezas periódicas del conducto activo externo, ¿sí? Tratar de eliminar, si se puede, en su totalidad toda la secreción del hongo, y medicar con antimicóticos, ¿sí? Aquí es un poquito complicado porque en nuestro medio no existe antimicóticos en presentación de gotas, ¿sí? En Bolivia no hay. Entonces a veces nos tenemos que arreglar con alguna pomada que son un poquito más difíciles de aplicar, o con algún antiséptico. Se puede usar clorporidonas, se puede usar cloruricano, ¿sí? Pero eso complica, ¿no? No tener algo específico para la enfermedad complica un poco el tratamiento. Y aparte que, como les decía, el hongo es bastante resistente, y si no se acompaña ese tratamiento de limpieza periódica del conducto adhesivo, por más que le pongamos cualquier cantidad de gotas, no va a tener el mismo efecto, ¿sí? Entonces puede volverse resistente. Entonces la limpieza, hasta que desaparezca por completo la infección, es muy importante. Como les digo, se complica a veces en nuestro medio porque muchas veces estos pacientes no tienen los recursos para acudir varias veces a la consulta, ¿sí? Entonces acuden una vez, se pierden, ¿no? Vuelven después a los meses con el mismo problema, entonces eso puede complicar. Aquí sí siempre les aconsejo tratar de
donde es una enfermedad bastante impresionante. No sé si alguna vez habrán visto, ¿no? Es impactante. ¿Qué es la miasis? Es la infestación del conducto adhesivo externo por las larvas de la mosca. Generalmente se da también en personas con hábitos higiénicos no muy buenos, pacientes también con problemas del sistema inmune, ancianos, pacientes que no tienen movilidad. Entonces, suele darse en ese tipo de personas. Si el paciente, ¿qué es lo que va a sentir el paciente? Otalgia, puede tener otorrea, puede tener, dependiendo de la cantidad de larvas que tenga en el conducto, puede tener coacusia, ¿no? Y sobre todo esa sensación de movimiento, ¿sí? Un poco extraño dentro del conducto adhesivo externo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es muy fácil. Metemos el microscopio y vamos a ver, ¿no? Las larvas que entran, salen. Eso es bastante impresionante, ¿no? Si son muy sensibles, no lo buscan. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento obviamente es la extracción, ¿sí? De todas las larvas, ¿sí? Hay que buscar muy bien, porque a veces se esconden dentro del tejido blando, sobre las paredes del conducto, dentro de la secreción, entonces hay que tratar siempre de extraerlas todas. No siempre hay que igual tratar de inmovilizarlas, porque se puede utilizar lidocaína, se puede utilizar agua oxigenada también para que salgan, porque cuando uno intenta sacarlo, las larvas se meten dentro del tejido y se imposibilita la extracción. ¿No? Hay diferentes también cosas naturales, ¿no? Hay cigarro, hay también preparados de albahaca que se utilizan para que las larvas puedan salir, ¿sí? Hay algunas cosas naturales. Éter también se puede usar, ¿no? Entonces esas son los preparados que podemos utilizar, ¿no? Y bueno, la extracción se hace con micropinzas o con aspirador, para que tengamos a disposición. Se tiene que dar también tratamiento antibiótico, porque muchas veces estas vienen se sobreinfectan, ¿sí? Y en ocasiones, en algunos lugares, dan ivermectina por vía oral, ¿sí? Que no es muy usado en seres humanos, se usa más que todo en veterinaria, pero hay algunas zonas donde se utiliza la ivermectina en dosis únicas para la eliminación de las larvas. Bien. El osteoma del CAE. Tanto el osteoma del CAE como la siguiente que vamos a ver, que es la exostosis, ¿sí? Para aquí, que algo que había mostrado también. Estos son tumores óseos de tipo benigno, ¿sí? Son crecimientos anormales del tejido óseo que suelen estar relacionados, no en todos los casos, pero en su gran mayoría, con la exposición del conducto adhesivo externo al agua fría. Por eso se le suele llamar, ¿no?, a estas dos patologías como la otitis del nadador o la otitis del surfista. Son las personas que están expuestas al agua fría. Entonces, esto va a producir, cuando el crecimiento es localizado, ¿sí? Ustedes ven, los osteomas son como pequeñas formaciones circulares, ¿no?, en lugares específicos, reciben el nombre de osteoma, y cuando es así difuso, ¿sí?, cuando es de todas las paredes del conducto, recibe el nombre de exostosis, ¿sí? ¿Qué síntomas va a producir? Puede producir hipoacusia, ¿sí?, cuando el diámetro de
predispone a la formación de tapones de cera, ¿sí? Es muy frecuente esto. Esta semana tuve un paciente con una exostosis del conducto, ¿no? Tengo que utilizar los espéculos pediátricos, los espéculos para bebés, para poder limpiar la orina. Y es muy complicado porque está tan reducido, encima se inflama la piel del conducto que se hace difícil producir el instrumental y uno puede estar hasta una hora tratando de limpiar el cuerpo. ¿No? Predispone también a los cuadros de otitis externa. ¿Sí? Entonces le complica la calidad de vida al paciente, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento o cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente con la endoscopía, ¿sí? Es muy típico un conducto estenosado o presencia de lesiones de consistencia dura bien localizadas. Y el tratamiento generalmente son medidas de higiene, evitar la utilización de hisopos, porque como les digo son pacientes donde los tapones de cera se forman con mucha más facilidad. Evitar la exposición al agua fría, ¿sí? Porque esta enfermedad puede ir progresando a medida que pasan los años. No se puede estenosar por completo el canal y va a tener una hipoacusia tipo conductivo donde no va a poder utilizar ni siquiera audífonos. Y utilizar lubricantes para mejorar la humedad del cerebro. En casos muy extremos, en casos donde la estenosis es total o casi total, ahí ya se tiene que pasar a un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Que es una canaloplastía. O sea, se va desgastando, se fresa el hueso del conducto, ¿sí? Auditivo, para tratar de ampliar el diámetro, la luz de este conducto. Lo que sí puede residuar. Uno le hace la cirugía y después a los años volver a crecer y volver a cerrar. Es una enfermedad, es un tumor benigno, pero bastante complicado de tratar. Y con eso